ejército árabe sirio ha dejado de colapsar, al menos temporalmente, y ha establecido una línea defensiva en torno a la ciudad de Hama. En la tarde de ayer y la mañana de hoy, el ejército árabe sirio estaba avanzando al norte de Hama y había recuperado varias localidades que tenían escasa presencia de los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham. Pero a lo largo a partir del mediodía y durante la tarde, Hayat Tahrir al-Sham ha conseguido concentrar sus fuerzas en el sur de Idlib y lanzar una nueva ofensiva hacia el sur, sureste y suroeste, importante esto, con la cual han vuelto a ganar parte del territorio que habían perdido anteriormente y han expandido por los flancos intentando hacer un ataque desde los laterales, desflanquear esa línea defensiva en torno a la ciudad de Hama. Como decimos, los combates en torno a Hama son los más relevantes ahora mismo en esta situación de crisis, principalmente porque si Hama colapsase, si Hama cayese en manos de la ofensiva de todas las fuerzas antigubernamentales, pues se empezaría una dinámica mucho más peligrosa que podría llegar a poner en peligro Damasco. Por otro lado, también tenemos el otro escenario fundamental en el día de hoy ha sido la zona de en torno a Alepo, principalmente el norte de Tal Rifat y la zona del los barrios kurdos de Alepo, donde, bueno, ayer el Ejército Nacional Sirio, que recordemos, organización que agrupa a las fuerzas sirias bajo patrocinio de Turquía, lanzó una ofensiva sobre la zona de Tal Rifat, donde estaban las fuerzas kurdas pertenecientes a la coalición conocida como las Fuerzas Democráticas Sirias, y básicamente ha expulsado por completo a estas SDF de la zona y ha forzado su retirada hacia el este. Esta retirada ha sido compleja. Por un lado, porque el camino hacia el este, hacia la zona de Manbij, hacia la ciudad de Raqqa, está controlado por el Ejército Nacional Sirio también. Porque recordemos, está el Rifat y los barrios kurdos de Alepo, incluyendo. eh, ¿Te acuerdas cómo se llama el barrio kurdo de Alepo ahora mismo, Pablo? Que no lo tengo en la cabeza. Sheikh Maksud. Sheikh Sí, Max, Maksud. gracias. Gracias. Eh, Aunque habían quedado totalmente sitiados, pero parece que ha habido algún tipo de acuerdo con Hayat Tahrir al-Sham, con los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham, que han intercedido, parece, de algún modo, entre el SNA y las SDF para permitir la salida de los hasta 250.000 desplazados que había en la zona de Tal Rifat, previamente desplazados de la zona de Afrin. Efrin, algo más al noroeste, y de las fuerzas de las SDF que estaban en la zona del Rifat, que también se han dirigido hacia el territorio controlado por las SDF al este, en la zona de Raqqa y la zona de Manbij. Queda por ver todavía cuál es la situación con los barrios kurdos de Alepo, pero eso ahora podemos entrar algo más en detalle. Digamos que esas dos dinámicas han sido la del norte de Hama y la de este desplazamiento de fuerzas civiles kurdos hacia el este, los dos principales acontecimientos del día a nivel de dinámicas internas. Luego tenemos, seguramente, digo, es importante también la situación de los barrios de Alepo, entraremos ahora un poco más en detalle de ello, y también podemos hablar sobre qué está pasando o no en Deir ez-Zor, que hay muchos reportes, pero antes de eso vamos a hacer un repaso de la cuestión internacional. No sé si quieres hacer algún comentario, Pablo, antes de todo esto, sobre Hama o la zona de Tal Rifat. Sí, mira, justo Edu, aquí soy siempre tan atento, nos ha puesto en pantalla la noticia que acabamos de publicar. Y nada, pues explicar un poco que en esta segunda noticia, porque ya publicamos una ayer, no, una antes de ayer, en la que explicaba un poco cómo había sido este avance tan repentino liderado por Hayat Tahrir al-Sham contra el ejército árabe sirio los 3, 4 primeros días hasta la entrada en Alepo, básicamente. Y ahora en esta segunda noticia, pues me he querido, como tú explicabas antes, em, hay dos dinámicas diferenciadas, que está, por un lado, como dos guerras dentro de la guerra, por así decirlo. Por un lado, el Ejército Nacional Sirio proturco contra las Fuerzas Democráticas Sirias kurdas, y por otro lado, Hayat Tahrir al-Sham contra el ejército árabe sirio. Entonces, en esta segunda noticia que he hecho, me he querido fijar en el frente en los combates entre Hayat Tahrir al-Sham y el ejército árabe sirio, sobre todo en el norte de Hama,
y cómo, bueno, como explicabas un poco, han conseguido frenar el avance de los islamistas, pero hay que ver por cuánto tiempo, porque parece que pueden empezar a flanquear por los lados la ciudad. Así que nada, comentar un poco eso para que si queréis enteraros un poco más a fondo, pues ahí está la noticia en abierto además. Además de eso, también, bueno, como decía antes, tenemos la cuestión de qué está pasando en el panorama internacional. Sigue una diplomacia muy activa por muchas partes. Estuvo reunido hoy el ministro de Exteriores iraní con su homólogo turco en Turquía. Han hablado también por teléfono Pezeshkian, el presidente iraní, y Putin. Y además hemos tenido toda una serie de declaraciones, bueno, esto ya se acumula de ayer, ¿no? De Jordania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Unidos, Irak, diciendo que apoyan la integridad territorial de Siria y el restablecimiento en general de la estabilidad en la zona. Particularmente importante es la postura de Irak, principalmente porque esto enlaza con lo que comentaba antes de Dezor, con lo que pueda pasar o no. Mm. Se ha hablado mucho del envío de milicianos chiíes de las fuerzas de movilización popular o unidades de movilización popular que están integradas dentro de las fuerzas de seguridad iraquíes, importante, integradas aunque sean de forma autónoma, y de su envío a través de la frontera y se cruce para apoyar al Assad en los combates contra los islamistas y en general contra las fuerzas opositoras. Pero al parecer, tanto el ministro de Defensa como el de Interior de Irak han negado hoy que dichos cruces hayan producido, a pesar de que el consejero de Seguridad Nacional iraquí sí que ha hecho algunas declaraciones que hacen pensar que sí se están mandando refuerzos. Pero todo esto al mismo tiempo contradice reportes de que sí habían cruzado ayer y de que incluso se habían producido ataques por parte de la aviación estadounidense contra estas tropas. En consecuencia, ahora mismo no sabemos muy bien qué está pasando con las fuerzas iraquíes, pero no parece por el momento que estén desplegándose masivamente en Siria, o al menos no sin impedimentos. Iremos a ver cómo se desarrolla esta dinámica porque es particularmente importante. Al fin y al cabo serían la fuerza de choque más viable para el eje de la resistencia. Recordemos esta organización regional encabezada por Irán en a la que pertenece Siria. Pero, como digo, por ahora no tenemos pruebas concluyentes de que estén sobre el terreno. Y tampoco tenemos pruebas de que, como también se ha rumoreado, pues quizá Hezbollah se hubiera redesplegado o algún tipo de acción en este sentido. Por ahora hay mucha niebla de guerra. Como hemos dicho, aquí me está refiriendo a las PMU o PMF, a las Fuerzas Unidades de Movilización Popular, pero también hay un enormemente complicado, podemos decir, entramado de milicias con todo tipo de nombres chiíes que se agrupan dentro de esa esfera del eje de resistencia en Irak. Vale. ¿Algo que añadir sobre todo esto, Pablo, antes de que pasemos con las preguntas? Sí, bueno, es que parece que he venido aquí a hablar de mi libro un poco, pero también No pasa nada, todos hablamos de nuestro libro. tenéis otro artículo bueno, sí, dos artículos, pero uno de ellos se fija más en los actores iraquíes, propiamente iraquíes del eje de la resistencia, sobre todo de las PMF, en el que se explica bastante y se profundiza bastante en cómo las PMF, a pesar de ser una coalición de milicias, un grupo de milicias, no tienen unos intereses totalmente homogéneos. Entonces, a pesar de que las PMF sí que están bajo el mando del ejército iraquí o del aparato del Estado iraquí, luego pues cada milicia tiene sus intereses, tiene sus objetivos y tiene su propia agenda. Entonces, por eso yo creo que también es tan difícil de saber si una hace una cosa o no lo hace, porque no es, no es un grupo, no es un ejército regular al uso. Está valiendo ahora que se está hablando de que algunas fuerzas, algunas facciones internas de PMF pequeñas sí se habrían movilizado, pero Justo, en general no. Es un poco. No lo sabemos, no tenemos por eso, certeza sí, realmente. justo por eso lo comentaba, pero es lo que dices, que hasta que no haya
hasta que no haya evidencia gráfica, evidencia de vídeos o de fotos o algo que se pueda triangular en algún momento, es que no se puede confirmar porque hay tanta niebla de guerra que es imposible. Pues básicamente esa es la situación en la que estamos. De acuerdo. Vamos a contestar entonces, ahora que hemos hecho ese repaso general a vuestras preguntas, que estamos seguros de que tenéis muchas. Sí, sí. Vale, por un lado nos preguntan, ¿por qué se ha activado esta guerra en Siria? ¿Tiene algo que ver con el Líbano? Voy a lanzarlas primero si tú quieres contestar algo, Pablo, y luego si voy yo. Em, Te repito si quieres. sí, no, sí, la he escuchado, la he escuchado. Contéstala tú, venga. Vale, de acuerdo. Básicamente, digamos que existían toda una serie de dinámicas internas dentro del conflicto sirio que recordemos se había congelado en 2020 y que había quedado más o menos sin ningún tipo de alteración sobre el terreno desde entonces, que podían provocar una detonación, una reactivación del conflicto. Estas dinámicas internas, pues eran una relacionada con Idlib, otra relacionada con Direzor y otra relacionada, en cierta medida, con la situación en el sur de Siria. Digamos que lo que ha ocurrido es básicamente lo siguiente. El ejército árabe sirio consiguió llegar a controlar dos terceras partes de lo que es el total del territorio sirio, en base principalmente al apoyo terrestre del eje de resistencia, manifestado a través de Hezbollah, asesores militares iraníes y milicias iraquíes y afganas apoyadas por Irán, y el apoyo aéreo de Rusia. Básicamente, con el uso de estas dos fuerzas en apoyo al ejército árabe sirio, se logró por parte del gobierno de Al-Assad el conquistar, el recuperar el control de dos terceras partes del país. Sin embargo, ahora mismo el ala rusa en Siria está en su mínima expresión. De hecho, no sé si diría que incluso probablemente sea el momento que menos aviones han tenido los rusos en Siria desde el comienzo de su intervención en 2015, porque se han redesplegado para participar en la guerra de Ucrania. Y en lo referente al eje de resistencia, el eje de resistencia acaba de, en grandes rasgos, podríamos decir, perder la guerra de Sukkot, la guerra de octubre, como queráis llamarla, el conflicto en Palestina y Líbano contra Israel, lo cual ha conllevado que, por un lado, una de esas principales piezas que apoyaban al Assad, que era Hezbollah, ha sufrido unas bajas enormes, muy cuantiosas, y ha tenido que replegarse detrás de ese alto el fuego hacia la institucionalidad libanesa para subsistir. Por otro lado, el propio Irán ha sufrido daños también dentro de Siria, con bombardeos continuos contra bases de suministros, contra aviones, contra milicianos dentro de la propia Siria, que han deteriorado su posición. Esto ha llevado a que cuando Hayat Tahrir al-Sham comenzó su ofensiva al oeste de Alepo, las líneas del ejército sirio estuviesen en el estado más débil, más frágil de toda la guerra, posiblemente, y por tanto colapsasen con la facilidad con la que lo han hecho. Entonces podemos hablar de que sí tiene que ver con Líbano en tanto en cuanto la guerra de Sukkot está vinculada, es una guerra regional y que tiene consecuencias de escala regional. ¿Quieres añadir alguna cuestión sobre esto, Pablo, o pasamos a las siguientes preguntas? Sí, es que hay alguien preguntando sobre, mira, por ejemplo, ¿se sabe de algún movimiento de Israel en Siria? No sé si se refiere a que si, Militar, se refiere a militar, seguro. pero me refiero que, por favor, si alguien piensa que Israel pueda estar detrás de toda esta ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham o del Ejército Nacional sirio, no es así. Como ya hemos explicado anteriormente, Hayat Tahrir al-Sham lleva desde 2020, como acaba de decir Jorge, entrenándose y armándose y desarrollando todo tipo de armamento, como estamos viendo ahora mismo. El tema de los drones lo ha desarrollado muchísimo y, y ha sabido explotar muy bien, que el ejército sirio no se ha desarrollado absolutamente nada en todo este tiempo. Ha estado muy golpeado también por Israel, evidentemente, desde el 7 de octubre, pero repito, esto no tiene nada que ver con esta ofensiva, no tiene nada que ver con Israel en cuanto a las capacidades de los islamistas, de Hayat Tahrir al-Sham.
efectivamente. Israel. No, de hecho, mira, justo, nos decís, Israel no está metida, pero la ve con entusiasmo. Estáis equivocados. A pesar Exactamente. de todo, a pesar de que no, evidentemente no hay una buena relación con Bashar al-Assad, Israel no prefiere que haya un gobierno islamista en Damasco. Ujú. Es más peligroso para Israel posiblemente un gobierno islamista. Voy a poneros un ejemplo muy simple. Cuando han tomado la ciudadela de Alepo, los de Hayat Tahrir al-Sham han levantado dos banderas. Una, la de los sirios rebeldes, que es la verde, blanca y negra. Dos, la Palestina, más grande de hecho que la de los rebeldes sirios. Me parece importante este sentido. No, el gobierno de Hayat Tahrir al-Sham no sería un amigo de Israel. Es peligroso en ese sentido para Israel, le parece de hecho una fuente de inestabilidad cuando con los Assad llevan conviviendo 50 años y a pesar de sus problemas con ellos, lo considera que es algo que puede traerles más inestabilidad. De hecho, nos decís, también han colgado una bandera turca en la ciudadela de Alepo. Eso es el SNA, ha sido el Ejército Nacional Sirio que ha colgado la bandera turca. Hayat Tahrir al-Sham ha retirado la bandera turca y la ha sustituido por una palestina. Y también, si me dejas añadir, Por supuesto. o sea, hay que recordar que la relación entre Damasco, bueno, entre Assad y Hamas en Palestina nunca ha sido buena y que durante el comienzo de la guerra civil siria, Hamas apoyó a la llamada revolución siria a los rebeldes sirios en ese momento. Entonces, y ahora, ¿qué es lo que vemos? Hayat Tahrir al-Sham es un movimiento islamista suní y Hamas también es un movimiento islamista suní. Entonces, eh, puede haber mucha más afinidad por esa parte, ¿sabes? Efectivamente, vale. Luego hablamos sobre todas estas cadenas de preguntas, que han habido muchas. Vamos a seguir de arriba abajo, que si no nos vamos perdiendo. Vale, nos preguntáis. A ver, que encuentre. Mira, preguntan, Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio, o sea, este proxy turco, ¿cómo se llevan? Preguntan. Es una Qué relación relación complicada. tienen? Sí. Es una relación complicada. Esa es la respuesta más clara al respecto. Tanto Hayat Tahrir al-Sham como el Ejército Nacional Sirio comparten la visión de que Al-Assad es un enemigo. Pero el Ejército Nacional Sirio, que está plegado a los intereses turcos más que a los propios de, digamos, la oposición siria, tiene como prioridad impedir el establecimiento de un estado kurdo a lo largo de la frontera con Turquía. En consecuencia, el principal enemigo del SNA no es Al-Assad, sino las SDF, esta coalición centrada en torno a las fuerzas kurdas y apoyada, aunque con ciertas complicaciones, por Estados Unidos. Mientras tanto, Haider al-Sham tiene, y de hecho se ha visto en la gestión de la situación en Alepo, el enfoque puesto en la lucha contra al-Assad, en el derroque del gobierno de Damasco, y me parece siempre muy interesante señalar esto, la expulsión del eje de resistencia de Siria, no necesariamente de Rusia, que hacen una separación y hacen una identificación significativa eh, de cómo es digamos, las situaciones. Vale. Ujú. Más preguntas que nos hagáis. Luego volvemos sobre HTS, hablamos sobre SNA y la relación con los SDF y demás en más detalle, pero vamos a ir poco a poco. Ahora nos preguntáis sobre cuál es el aliado, si Estados Unidos son los únicos aliados que tiene son los kurdos. Es complicado. Nuevamente, esto básicamente es un poco repetitivo con a la hora de hablar de Siria, pero para eso tenemos que entender un poco la historia de las SDF. Las SDF se forman primero en torno a las IPG, que eran las fuerzas, digamos, el brazo armado de los movimientos kurdos, que controlaban las regiones de los cantones kurdos de Rojava. Cuando Estados Unidos pasa a intervenir en el conflicto sirio directamente, a través de bombardeos contra el Estado Islámico a partir de 2015, lo hace apoyando a las fuerzas kurdas, pero para tratar de reducir la hostilidad para con Turquía, que es enemigo de las fuerzas kurdas, establece la coalición de las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que además de las fuerzas kurdas reúne a una cierta parte del antiguo Ejército Libre Sirio, y son básicamente árabes suníes, sobre todo de la región de Deir ez-Zor.
Lo que ha pasado es que, especialmente a partir del intento de retirada de Siria por parte de Estados Unidos durante el mandato de Trump en 2019, las SDF han pasado a tener una situación un poco más complicada. Hubo esta invasión por parte de Turquía en el territorio de las SDF que les expulsó de la región de entre Taltamer y Ainisa. Y en ese momento, la parte kurda de las SDF viró a pedir apoyo a Rusia y en el proceso a Damasco. Entonces, las SDF están en una situación un poco intermedia en cierto sentido, con una relación complicada tanto los estadounidenses, con los rusos y con los sirios de Damasco, que podría de hecho llegar a complicarse más dependiendo de cómo evolucione actualmente la situación en Deir ez-Zor, que es otra de las dinámicas que lo tenemos en cuenta como posible, con mayor complejidad que podría llegar a tener este conflicto. ¿Hay alguna cuestión que quieras añadir, Pablo, en ese sentido? Mm, no, pues es que es tan complejo que. Bueno, quizá mencionar que como ejemplo de que sí que hay ciertos acuerdos tácitos o cierta simbiosis un poco entre las SDF kurdas y el gobierno de Damasco, de Assad, en muchas de las zonas de las que el ejército sirio se ha retirado en tromba debido al colapso que ha sufrido estos últimos días contra las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham y del SNA, en muchos de estos sitios quien ha ocupado mediante, no sé si, sí, mediante un acuerdo que dicen que posiblemente bastante mediado por Rusia, quien ha ocupado todas estas zonas para intentar defenderlas son las SDF. Entonces ahí se ve un poco que a pesar de que luego en otros sitios como en Deir ez-Zor eh, estén todo el rato con rifirrafes y con luchas en esas zonas, luego en otras eh, se, se medio apoyan, vamos, o se apoyan directamente. Sí, efectivamente. De hecho, eso nos lleva a una pregunta que también nos han hecho sobre que entonces contra quién ha sido ofensiva. La ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham originalmente fue contra el ejército árabe sirio. Sin embargo, el colapso de este en la región de Alepo y posteriormente en el sur de la región de Idlib ha llevado a que el ejército nacional sirio también se lanzase a avanzar y a combates entre el ejército nacional sirio y las SDF que se han producido en paralelo a los combates entre el ejército árabe sirio y Hayat Tahrir al-Sham. Sabemos que es muy complicado y que son muchos nombres y sus siglas, por eso repetimos mucho toda esta información para que quede más o menos lo más clara posible, que sabemos que no siempre es fácil. Vale. Más preguntas que nos hacéis. La ofensiva es de los dos grupos juntos. Ha sido inicialmente Hayat Tahrir al-Sham, luego el SNA se sumó por su cuenta, pero luego han lanzado otra operación que llamado, ¿cómo lo han llamado? El Amanecer de la Libertad, creo que es, Sí, eso es. algo por el estilo, que han lanzado principalmente contra el SDF. Y de hecho, ahora, desde hace unas horas, tenemos lo que parece ser combates en torno a la zona de Manbij entre el SNA, los proturcos dentro de la oposición siria, y las SDF, principalmente las fuerzas kurdas, en digamos, este fragmento restante de la presencia kurda al oeste del río Éufrates. Que es un Vale. poco lo que, sí, perdón, Sí, es un poco lo que decías antes, que sí que aunque se han podido o se pueden apoyar entre sí Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio pro-turco, al final el Ejército Nacional Sirio a lo que va a responder es a los intereses directos de Turquía, porque para eso está financiado y armado por Turquía. En el caso de Hayat Tahrir al-Sham tiene una agenda mucho más independiente y mucho más propia con unos intereses diferentes. Vale. ¿Hay alguna pregunta por ahí? A ver, nos preguntan, ¿cuántos bandos hay en este conflicto? Me parece que Pablo lo ha escrito muy bien hablando de que ahora mismo hay principalmente dos guerras dentro de esta guerra. Podrían llegar a ser más, pero ahora mismo hay dos. Tenemos sobre todo a Hayat Tahrir al-Sham y sus aliados, podríamos decir, contra el ejército árabe sirio y sus aliados, cuyo principal frente de batalla está ahora mismo en la zona del norte de Hama. Y por otro lado tenemos a las SDF contra el ejército nacional sirio y sus aliados.
que su principal zona de batalla ha sido la zona de Tal Rifat, al noroeste de Alepo, y ahora parece que se está trasladando hacia Manbij, al noreste de Alepo. Ese sería un poco el, digamos, la simplificación mayor dentro de que hay más complejidades en todo esto del conflicto. Mira, esta pregunta es bastante buena. Preguntan si entonces los únicos que no responden a ninguna potencia exterior son realmente los islamistas, refiriéndose a Hayat Tahrir al-Sham. Bueno, bueno, es que yo en Complicado. esta parte no soy tan experto de la relación entre Hayat Tahrir al-Sham y Turquía, pero sé que tú tienes un par de artículos de cuando 2020, esa, de ese año. Podríamos decir que Turquía tiene una relación de cierta protección y que ha utilizado Hayat Tahrir al-Sham contra otros grupos islamistas más extremos, por ejemplo, para expulsar a Al-Qaeda y al Estado Islámico de la zona de Idlib, pero no tiene un control directo de Hayat Tahrir al-Sham como sí tiene el Ejército Nacional Sirio. Es decir, Hayat Tahrir al-Sham tiene un grado de autonomía, independencia y planificación propios que van más allá de los planes de Turquía. De hecho, tienen sus propios planes, sus propias, digamos, dinámicas en ese sentido. Exactamente. Luego también, otra cosa importante que quería mencionar, porque la menciono en esta última noticia que veis en pantalla, mencionar un poco cómo Hayat Tahrir al-Sham, consciente de la imagen internacional que tiene, muy dañada debido a su relación con el islamismo suní radical, debido a que viene de ser una filial, o bueno, es como la heredera de la filial de Al Qaeda en Siria, básicamente, aunque en 2016 se desligara de Al Qaeda. Su líder, Al-Jolani, está en listas como terrorista en listas de Estados Unidos, fue miembro de Al Qaeda, creo que fue miembro del Estado Islámico. Entonces, Me en parece, esta nueva perdóname un momento, Pablo, que nos están planteando aquí. En ningún función. momento estamos diciendo que Jolani sea moderado. No, 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 no. Podemos hablar de que quizá haya habido un proceso de lavado de cara por parte de Hayat Exacto, Tahrir al-Sham para tratar de hacerse un socio más factible para cualquier actor extranjero. Pero sin ningún tipo de duda, Hayat Tahrir al-Sham es y continúa siendo un movimiento islamista y parte de sus miembros y parte, el núcleo de la formación era la antigua filial de Al Qaeda, aunque hayan roto los lazos posteriormente, era la antigua filial de Al Qaeda en Siria. No hay ningún tipo de matiz en todo esto. exactamente. Al Nusra que nos están preguntando es precisamente es Hayat Tahrir al-Sham, es el núcleo que es Hayat Tahrir al-Sham. Pero Hayat Tahrir al-Sham ha absorbido más grupos y ha cambiado un poco sus dinámicas internas del proceso, pero siguen siendo una fuerza islamista. Y estamos hablando de que sus objetivos van por separados de Turquía porque Turquía tiene unos objetivos mucho más centrados en sus intereses nacionales que, si bien Hayat Tahrir al-Sham puede ser una pieza útil para ellos a la hora de conseguir esos objetivos, tienen unos objetivos diferenciados que pueden no ser tanto interés. Y esto se ha visto en los numerosos conflictos que ha habido entre Hayat Tahrir al-Sham y el Ejército Nacional Sirio dentro de los territorios controlados por las, digamos, fuerzas rebeldes en el noroeste de Siria. Em, Perdona, que se me parece siempre importante señalar esto, que no, en ningún caso quiero que parezca que estamos diciendo que no, que Hayat son bordados porque no lo son. sí. Y nada, para ejemplificar un poco este intento de lavado de cara y de intentar ganar legitimidad internacional, pues por ejemplo, bueno, hemos visto una serie de comunicados que han ido sacando a lo largo de estos días, de tanto avance, en los que, por ejemplo, bueno, ha ido un poco como en varias direcciones. Por un lado, con el tema de las minorías étnicas y religiosas, em, por ejemplo, afirmando que el grupo, que Hayat Tahrir al-Sham, acepta como que viene a aceptar un poco la diversidad étnica y religiosa de Siria y que no cometerá violaciones contra estos grupos, que ya pueden ser pues cristianos, chiitas, alauitas, drusos, etcétera. Y luego tanto esto por un lado como también con otros países. Por ejemplo, como decías, contra Rusia, que Rusia es el país que más les ha mermado
durante estos años porque ha estado bombardeándoles sin parar. Pues contra Rusia, por ejemplo, dijeron que, o sea, llamando a Rusia a que rompa sus lazos con Bashar al-Assad, como si, sin que haya ningún rencor ni nada. Y por otro lado también a Irak, diciendo que si consiguen el poder en Damasco, que Siria no será utilizada como una base de desestabilización para su vecino árabe. Bueno, y vamos a ir terminando este bloque que tenemos previsto pasar a hablar también sobre la situación en Líbano y Palestina. Simplemente contestar una última pregunta, que es ¿qué tan lejos están los rebeldes de tomar las bases rusas? Las dos grandes bases rusas que están en Latakia y en Tartus están relativamente lejos y con una montaña de por medio de las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham o del SNA. Así que no, ahora mismo desde luego no están en un riesgo. Y en términos generales, como estaba contando ahora Pablo, en Hayat Tahrir al-Sham no está tratando de no antagonizar a Rusia para poder maximizar sus posibilidades de tener éxito. En consecuencia,